Estamos en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, concretamente en el restaurante La Cocina, desde donde vamos a participar un año más con una iniciativa en la Semana Europea de la Prevención de Residuos, con el objetivo de aportar nuestro pequeño granito de arena en materia de prevención de residuos con la sociedad asturiana, en la reutilización de productos y en el reciclaje de materiales. Hola a todos, pues vamos a presentar una actividad muy chula en la cual 10 participantes van a elaborar el menú de una semana para ser completamente sostenibles. Vamos a coger 5 en cada equipo y bajo mis direcciones poco gastronómicas vamos a conseguir generar muy pocos residuos. Queremos concienciar a la gente, a todas las personas, que cuando cocinen tienen que ser responsables, no solamente en el cocinado, sino en la selección del producto. Tenemos que saber lo que compramos, de dónde es, de dónde viene, cómo lo cocinamos y generar muy poco residuo o incluso cero. Tienen que reciclar conforme este código de colores, ¿de acuerdo? Todos lo sabéis, me imagino. Pues si todos lo sabéis, organizaros. También les voy a enseñar a que las legumbres y el producto que compren sea lo más local posible, cosa a la que no están acostumbrados. Cosa como coger unas patatas en el supermercado, en una bolsa tuya, en unas berzas y tal, y en la misma bolsa llegas y ya para casa, nada de otro envase y otro y otro. Objetivo, eliminar la bolsa negra, que casualmente es la que más llena tienen todos, eliminarla, porque en el año, me parece, 2020 no va a haber vertederos. El objetivo es vertedero cero. Entonces vamos a provocar que la bolsa negra se reduzca. Nos olvidamos de la cocina de siempre, del guiso, de la cocina, que le tenemos miedo, que no nos apetece todos los días, pues vamos a dedicarle un día, vamos a provocar que en ese día nos organicemos, no igual no todos los platos, pero igual la mitad, nuestro guiso, nuestro arroz, nuestra tal, y luego hoy llegas a casa y dices, si tengo los garbanzos que me sobraron el otro día con no sé qué, pues voy a poner un poquitín de arroz y comes una comida súper natural, súper buena para tu organismo, ¿vale? Cocinada con un gasto medio semanal familiar de unos 65 o 70 euros como mucho. Ellos tienen la conciencia de que reciclar es muy bueno y hacerlo muy bien es mejor. Mentira. El objetivo es no llegar a tener... Ahí está. Eso sí que es consciencia en la compra. En un día a la semana cocinemos intensamente elaboraciones como las que vimos, cuando os dije partís el sofrito en 3, en 2. Eso os va a ayudar a cocinar mucho y os va a provocar que cocinéis en casa porque os va a ser cómodo. Lo que dije siempre, una misma olla para todo, eso es una forma de cocinar que va a hacer que no os agobie tener que ir al fregadero a fregar cada poco. Es muy importante en una olla pensar en lo que se hacía antes y en los procesos, ahora esto, otro. Eso os va a ayudar a cocinar. Los que no tenéis mucha experiencia, probar poco a poco. El objetivo es, por tanto, mostrar un estilo de vida sano y sostenible, donde los consumidores sean responsables durante todo el proceso, desde la compra al reciclaje. El restaurante La Cocina está equipado con mobiliario de las antiguas cocinas de la Laboral y cuenta con un homenaje recuperado de los años 50. Este es el objetivo del día de hoy, ¿eh? Reciclar, y más que reciclar, concienciarnos a la hora de lo que vamos a hacer, programarlo un poquito para no generar residuos. Aquí no estamos muy habituados a verlo, solamente algunos que están trabajando directamente en sus casas o en comunidades de vecinos, que es el de compostar. Tenemos una duda muy gorda con lo que es papel y lo que no, muchas veces. Esto es un problema que tenemos con los productores, y con los envasadores y con las marcas. Los envases cada vez son más difíciles de reciclar, en lugar de ser cada vez más fáciles, que es lo que tendría que ser. Ese papel está sucio, por lo tanto no puede ir al reciclaje. Y generamos más basura reciclándolo que quemándolo. Sin embargo, este papel, que no lleva ninguna cobertura, que no lleva nada plástico, que no lleva brillo, que no lleva nada, esto si lo mojamos y lo dejamos en la tierra, desaparece en cosa de 4 semanas. Es compostable, es celulosa. Si lo mezclamos con material orgánico que aporte nutrientes, la celulosa va a dar el sustento, el material orgánico va a dar minerales y diferentes elementos que van a generar un buen fermento. Esto son plásticos y son bolsas.
Se pueden aprovechar muchas veces. De hecho, el objetivo de las tortillas de maíz que las hagáis era para aprovechar esto, ¿de acuerdo? Si te venden por ahí para casa, metes ramas y cortas mal. Tienes que andar bajando. ¿Quieres hacer los honores tú? Echaste un montón de tiempo. A ver, si las has visto, no da la cocina nada, bueno. El horno gasta mucho. Aunque la cosa es biodegradable. Esto Cogersa ya ha hecho una campaña, ha dado como 6.000 entre familias en zona rural para casas con campo y está con otra campaña para comunidades que tienen jardines y demás, para que los vecinos puedan bajar y compostar en el jardín al margen del resto. Más sencillo y sobre todo ya tener unas pautas, muchas veces dudas como con lo del papel, de la celulosa, para arriba y para abajo. Hay que tener, pues eso, a lo mejor una vivienda especial con un poco de terreno que yo solo veo un poco más complicado, por lo menos en mi caso. Si hoy a través de Facebook yo creo que pondremos ahí nuestro grano de arena para que el mensaje pase de unos a otros, para que se convierta en virtual. El tema del reciclaje es importantísimo, hemos aprendido mucho hoy, pero el camino, que ha sido cocinar lo que nos ha enseñado aquí el Sergio Rama, pues ha sido fantástico. O sea, este de menú semanal a mí me ha dejado loco, en 4 horas podamos tener todo hecho, o sea que daros las gracias. Adiós.